saludo a todos quienes nos acompañan en este 15º Congreso de Psicología Jurídica y Forense, Desafíos en Latinoamérica, organizado por la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, de la cual orgullosamente formo parte. Mi nombre es Norma Gutiérrez, soy maestra en Psicología Clínica y el día de hoy vengo a hablarles de un proyecto de investigación doctoral el cual actualmente estoy realizando y que lleva por título Estrategias de atención a los infantes en conflicto con la ley para la prevención de la conducta antisocial en México, el cual espero sea de su agrado. La reforma al artículo 18 constitucional en 2005 en México y que entró en vigor en marzo de 2006, rompió con un modelo tutelar que se forjó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el cual permaneció vigente en México hasta inicios de este siglo XXI. Desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se produjo una profunda transformación en las instituciones jurídicas, sustrayendo al niño y al adolescente del área del derecho penal para someterlo a medidas tutelares y educativas. Se crearon instituciones correccionales según las nuevas doctrinas aceptadas por los legisladores, que pugnaban por la corrección en lugar del castigo penal y aspiraban a reemplazar totalmente la idea de represión, expiación o responsabilidad moral o penal, por la instauración de un sistema pedagógico, tutelar y proteccionista. No obstante, en los reformatorios se albergaba a los menores de edad, no solo por los ilícitos cometidos, sino por situaciones de abandono o peligro material o moral. Este movimiento de los reformatorios se extendió por Europa y Estados Unidos, proveniente de Gran Bretaña. Aunque el cambio fue paulatino, de este movimiento se gestó el modelo conocido posteriormente como tutelar, un modelo esencialmente administrativo. El primer tribunal de menores se instauró en Chicago en 1899. La iniciativa se imitó en el resto de los estados americanos y pronto también en Europa. Alemania en 1907, Inglaterra 1908, Portugal 1911, Bélgica 1912, Hungría y Suiza 1913, Austria 1919, Holanda 1934. Los tribunales de menores se establecieron sobre una base paternal, tutelar y educativa, con jueces especiales para atender estos asuntos. La preocupación por la infancia se manifestó en congresos y reuniones científicas, en los que se fijaron normas, planteamientos y propuestas que se desarrollaron en años posteriores. En ese auge de ideas progresistas sobre la infancia y la intención de un enfoque pedagógico regenerador, se convocó a la pedagogía, la psicología, la psiquiatría y sociología especializadas, pues la concepción de la penalidad se entendería ahora como tutela y prevención. Un evento de suma importancia para la niñez y contemporáneo a estos acontecimientos se suscitó en 1924, cuando fue adoptada por la Sociedad de Naciones la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, el primer instrumento internacional que reconociera derechos a la niñez. Más adelante, estos fueron reafirmados por la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Sin embargo, estos instrumentos guardaban un fin orientador para los estados, pero no un efecto obligatorio o vinculante sobre los mismos. Mientras tanto, en México, se estableció en el otrora llamado Distrito Federal el primer tribunal de menores. La Revolución Mexicana, acontecida en esa época, retrasó los intentos de reforma
que se venían suscitando para separar del sistema penal a los menores de 18 años de edad. En ese mismo año se promulgó el reglamento para la calificación de los infractores menores de edad, que incluía 3 jueces, un médico, un profesor normalista y un experto en estudios psicológicos, los cuales eran auxiliados por un departamento técnico y se contaba además con un cuerpo de delegados de protección a la infancia. En 1973, el Tribunal para Menores cambió su configuración por el Consejo Tutelar para Menores, el cual hacía énfasis en la readaptación social y en considerar medidas de tratamiento en establecimientos abiertos, semiabiertos y solo en último caso en instituciones cerradas. En general, existieron a nivel federal una serie de esfuerzos por establecer lineamientos que dieran uniformidad a los procedimientos empleados en los tribunales, mediante la implantación de leyes, códigos, comisiones y aportes científicos para tal fin. Pese a ello, el modelo tutelar seguía ofreciendo ambigüedad y falta de formalidad en el proceso, ya que los menores de edad podían ser detenidos o privados de su libertad sin una orden de aprehensión que señalara un delito o falta cometida, incluso por el simple hecho de que sus padres los consideraran rebeldes o incorregibles. Con la firma de México de tratados internacionales que cuestionaban seriamente el modelo tutelar, tales como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil de 1990, se buscó devolver las garantías que los menores habían perdido como consecuencia de la ambigüedad del sistema tutelar, ya que estos ordenamientos establecen, entre otros principios, que para que un menor pueda ser privado de su libertad, es indispensable sea sometido a un procedimiento por el cual se le compruebe la comisión de un acto expresamente prohibido por la ley penal. México fue el último país en Latinoamérica en adoptar la doctrina de la protección integral, y hasta la reforma del artículo 18 constitucional en 2005 se materializó realmente lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por México desde 1990. A partir del 2005, los antes llamados menores infractores se denominarían ahora menores de edad en conflicto con la ley penal, pero la reforma al artículo 18 constitucional no implicó solo un cambio en su denominación, sino una verdadera transformación en el derecho de menores, ya que reconoció a los niños como sujetos de derechos y eliminó prácticas que en el modelo tutelar eran violatorias de los mismos. Asimismo, se definieron límites de edad de la niñez y la adolescencia. En virtud de los principios del interés superior de la infancia, la protección integral, el desarrollo progresivo y la consideración de que los niños tienen un estatus jurídico especial, se impusieron reglas de trato hacia los niños y límites a la intervención del Estado sobre ellos. Al fijarse la edad mínima de 12 años, se establece que antes de esa edad, los infantes son, además de inimputables, y responsables penalmente de los actos que realizan, dada su incapacidad para infringir las leyes penales. En lo subsecuente, los niños menores de 12 años solo serán sujetos de rehabilitación y asistencia social, y su cuidado corresponderá a las instituciones de asistencia social, las cuales tienen un carácter administrativo, no penal. En 2004 se creó en México la Ley de Asistencia Social, la cual reconocía ya desde entonces como sujetos de asistencia social a los infractores y víctimas de delito. Sin embargo, desde entonces no se ha modificado el término infractores,
La Ley de Asistencia Social estaba asociada a la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2000. Esta ley fue abrogada y suplida el 4 de diciembre de 2014 por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No obstante, el texto de la Ley de Asistencia Social no se ha actualizado para dar cabida a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes hoy vigente. Con la reforma al artículo 18 constitucional en 2005 se generó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la cual sería suplida en el 2016 por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Esta ley conserva la minoría de 12 años para separar a los niños de los adolescentes, y solo estos segundos y hasta los 18 años de edad serán los sujetos en quienes se aplique la ley. La atención a los infantes en conflicto con la ley penal tiene un origen inminentemente legal, ya que constituye un derecho enmarcado en diferentes instrumentos, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, en estos instrumentos prevalece un vacío legal sobre cómo asistir socialmente a dichos infantes, lo cual genera disparidad en los procedimientos que siguen los estados y falta a las garantías de los niños. La designación de menores de edad en conflicto con la ley penal hace referencia a todas las personas menores de 18 años que hayan infringido la ley. No obstante, dentro de los menores de edad es necesario discernir dos grandes grupos etarios. El grupo de los niños, donde se ubican a las personas entre 0 y 12 años de edad, y el grupo de los adolescentes, donde se ubican todas las personas entre 12 años cumplidos y 18 años de edad. Estos grupos de edad son reconocidos tanto por la Convención de los Derechos del Niño como por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En lo que concierne a los niños y niñas en conflicto con la ley, es decir, todos aquellos infantes menores de 12 años que incurrieron en conductas tipificadas como delito por la ley, aunque contrajeron la exención de responsabilidad penal y el hacerse sujetos únicamente de asistencia social, su designación no cambia en relación con los adolescentes. Así, niños, niñas y adolescentes que hayan incurrido en una conducta tipificada como delito adquieren la condición de encontrarse en conflicto con la ley. Pero el tratamiento que se da a ambos resulta muy distinto. Mientras los infantes en conflicto con la ley son sujetos de medidas asistenciales con carácter administrativo, los adolescentes son sujetos del sistema de justicia. Y es muy importante no confundir y tratar al adolescente con medidas asistenciales ni imponer al niño medidas judiciales. En esta investigación se adoptó el término infantes en conflicto con la ley para referirse exclusivamente a los niños y niñas menores de 12 años. El sustantivo infantes permite además usar un lenguaje neutro respecto del género y hacer énfasis en esa etapa denominada infancia, reconocida en el ser humano por diferentes disciplinas y también por el derecho y sus estatutos. Ya en 1991, Roberto García Tocaben había escrito sobre los elementos de criminología infanto-juvenil. Sobre ese basamento se decidió retomar el término. En la atención que se proporcione a los infantes en conflicto con la ley, se deben considerar los lineamientos de los instrumentos internacionales que México ha adoptado. De ellos, el eje rector que guiará el proceder de cada estado es el interés superior del niño. En la Constitución mexicana, el principio del interés superior del niño está contenido en su artículo 4,
Además de otros artículos y leyes a nivel nacional dan sustento a la atención de los infantes en conflicto con la ley. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 4 y 18. Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, artículos 5 y del 82 al 87. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, artículos 1 y 4, así como la Ley de Asistencia Social en sus artículos 3 y 4. Todos estos reglamentos ordenan que a los infantes en conflicto con la ley se les reconozca que los infantes en conflicto con la ley están exentos de responsabilidad penal y garantice que no se les privará de la libertad y únicamente serán sujetos de asistencia social. La Ley de Asistencia Social se ha quedado atrás en establecer parámetros que guíen el proceder de las entidades federativas para garantizar la asistencia social a la que los niños tienen derecho por mandato constitucional. La finalidad de la asistencia social está contenida en el artículo 3 de la Ley de Asistencia Social. Si bien son diversas las instituciones que pertenecen al Sistema Nacional de Asistencia Social, tanto pública como privada, la Ley de Asistencia Social señala que la Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de su Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social, pública y privada, tendrán respecto de la asistencia social y como materia de salubridad general, entre otras atribuciones, vigilar el estricto cumplimiento de esta ley, así como las disposiciones que se dicten con base en ella. A la fecha, no se cuenta con un estudio integral que permita conocer de qué manera se están aplicando las reformas federales en cada uno de los estados y garantizando la asistencia social a la que los niños y niñas tienen derecho por mandato constitucional. Si son los sistemas DIF estatales o si es la Secretaría de Salud de cada estado la que proporciona la atención, ya que ello no se determina a nivel federal y es competencia de cada una de las entidades federativas organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social. La atención a las niñas, niños y adolescentes susceptibles de incurrir en hábitos y conductas antisociales y delictivas es un servicio básico de salud en materia de asistencia social, como lo declara esta misma ley. La carencia de estudios en este sentido impide conocer si los infantes en conflicto con la ley se han atendido, cuántos de ellos y el impacto social que su atención ha generado en México en términos de prevención de la conducta antisocial. Existe disparidad entre los estados de la República respecto de cómo interpretan y aplican la Ley de Justicia para Adolescentes. En algunos casos no se está respetando la exención de los infantes del sistema de justicia penal. Prevalecen también notables diferencias sobre cómo y en qué momento se canaliza al infante a las instituciones de asistencia social. Además de algunos estados que una vez turnado el caso de algún infante al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, el sistema debe remitir a la Procuraduría de Justicia, ahora llamada Fiscalía, información sobre el tratamiento que se le brinde, en un plazo menor a 30 días. Es necesario ser categóricos cuando se ordena que el sistema penal no intervenga en el caso de los infantes para su protección y mitigar en ellos las consecuencias nocivas del sistema penal. La pregunta central de la investigación es la siguiente: ¿cuáles son las estrategias de atención a los infantes en conflicto con la ley para la prevención de la conducta antisocial en México? Mientras que el objetivo general de la investigación lo resumo así: establecer estrategias de atención a los infantes en conflicto con la ley penal para la prevención de la conducta antisocial en México. Algunos objetivos metodológicos a alcanzar son los siguientes. Número 1,
Analizar los antecedentes teóricos y legales de la atención a los infantes en conflicto con la ley dentro de la República Mexicana. Número 2. Revisar y validar la fundamentación teórica de las variables estrategias de atención. Número 3. Elaborar una encuesta que permita recabar información sobre la atención a los infantes en conflicto con la ley en cada una de las entidades federativas de la República Mexicana. Número 4. Entablar contacto previo con los responsables de la asistencia social en cada estado para enviar la encuesta elaborada. Número 5. Analizar los resultados de la encuesta. Mientras que de los objetivos específicos puedo mencionar los siguientes. Generar una propuesta de protocolo especializado para infantes en conflicto con la ley, proponer un modelo de atención multidisciplinario que contemple la asistencia social a la familia y el seguimiento, así como ofrecer una propuesta de prevención primaria, secundaria y terciaria de las conductas antisociales. La hipótesis general de la investigación es la siguiente. Las estrategias de atención a los infantes en conflicto con la ley para la prevención de la conducta antisocial en México son protocolos especializados homogéneos para los estados, atención multidisciplinaria que contemple la asistencia social a la familia y el seguimiento, así como la prevención primaria, secundaria y terciaria. En cuanto a la metodología, se pretende que esta investigación sea mixta. Se establecerá un primer contacto con los directores de los sistemas para el desarrollo integral de la familia de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana para conocer si cuentan con una instancia que brinde asistencia social a las niñas, niños en conflicto con la ley. En su defecto, indagar qué otra dependencia del Estado proporciona este servicio y aplicar una encuesta sobre la atención que se ofrece a esta población, así como datos de los usuarios atendidos, a partir del año en que comenzó a operar el programa en su estado o del que se tenga registro. Por ejemplo, número de usuarios atendidos, edad, sexo, municipio de origen, conducta tipificado como delito, conducta reincidente, si se atendió también a la familia, qué tareas de prevención se llevaron a cabo, etc. La importancia de este estudio radica en que los infantes cuenten con una atención temprana ante la manifestación de conductas tipificadas como delito por la ley. De esta manera, prevenir su reincidencia en conductas antisociales y evitar que en la adolescencia se conviertan precisamente en adolescentes en conflicto con la ley penal. De esta manera se solventaría un vacío teórico y legal respecto de cómo deben ser atendidos los infantes en conflicto con la ley para la prevención de nuevas conductas antisociales. Se beneficiaría directamente la ciencia jurídica que no ha legislado suficientemente en esa materia y a la ciencia criminológica, cuyo quehacer es prevenir el delito. De manera indirecta, se beneficiaría también a otras ciencias como la psicología, el trabajo social, la pedagogía, la pedopsiquiatría, ya que estas áreas específicas, estas disciplinas en concretos, trabajan con infantes en conflicto con la ley. Al final de la investigación, se podrán establecer estrategias de atención a los infantes en conflicto con la ley penal fundamentadas en un contexto tanto teórico como legal y práctico, por los resultados que arrojen las encuestas aplicadas a cada estado de la República. La modalidad de encuesta compartida vía electrónica permitirá que el estudio tenga un alcance a nivel federal y se le devolverá a cada estado los resultados del estudio para que se retome y aplique lo que se considere viable. Esta investigación está prevista, se lleva a cabo a nivel federal dentro del territorio de la República Mexicana. Los sujetos a encuestar son las 32 instancias gubernamentales que brindan asistencia social a los infantes menores de 12 años en conflicto con la ley
Para ello está previsto establecer comunicación telefónica con cada dependencia y enviar la encuesta vía electrónica al correo que sea proporcionada, medio por el cual también se espera la contestación. Se prevé esto se lleve a cabo en los próximos meses. Esperamos que en el siguiente congreso podamos ahora compartir los resultados para ustedes. Esperando que esta exposición les haya sido de utilidad e interés, me despido de ustedes. Muchas gracias.